Sí, por favor, informan que entraron 20 minutos más tarde porque a veces, pues como el horario es mucho material y si no avanzamos, pues la planificación no se logra llevar a cabo, ¿verdad? Vamos a trabajar. Primero me pongo a sus órdenes. Mi nombre es Betsaida Lara. Vamos a tener el curso de San Pablo. Es un curso muy apasionante. Tenemos que ir leyendo al mismo tiempo Hechos de los Apóstoles, porque aunque no tenemos una biografía, una vida, una historia de Pablo, es de el personaje que más información tenemos en la Sagrada Escritura. Por dos razones. La primera razón es porque es un judío que había pues nacido en Grecia, pero sus padres, en Tarso para ser específico, pero sus padres eran judíos. Entonces su formación judía, su familia, su raza judía, con el conocimiento griego y con la ciudadanía romana, pues es un personaje multicultural. Es un personaje que no puede decirse que no está informado, pues es educado, está instruido, habla idiomas. Entonces es el personaje que el primer material escrito, no directamente ya en la Biblia como Nuevo Testamento, pero escrito, es, son las cartas de él. Y la primera, pues es la carta a los tesalonicenses. Entonces, esa carta más o menos está fechada en el año 50. Y si Jesús muere en el año 30, entonces prácticamente han pasado 20 años, ¿verdad? Cuando ya se ve ahí que se empiezan a formar comunidades, pues ya hay algunas formadas, porque en Hechos de los Apóstoles, que lo estamos leyendo ahorita en la Pascua, nos vamos dando cuenta de ese proceso de formación de las primeras comunidades, que es igual que las primeras iglesias, ¿verdad? Solo que nos llamaban, bueno, en griego eclesía, pero prácticamente eran comunidades, porque hoy nosotros hemos cambiado el significado, ¿verdad? Y decimos que la iglesia es la casa, pero en la escritura, la eclesía en griego es la comunidad. Entonces, las primeras comunidades que se forman es Pablo escribe cartas a esas comunidades y aquí vamos a entrar un poquito a conocer los contextos, ¿verdad? ¿Por qué escribe cartas? Pues no porque era un romántico y quería enviar notas, ¿verdad? Sino porque tenemos que ubicarnos en el contexto primero geográfico. Geográficamente las distancias eran muy grandes, no habían posibilidades, no había carros, no habían motos, no habían bicicletas. Lo más que se puede imaginar es que los mensajeros, los que viajaban, si eran por el agua, pues era por barcos, y si no por caballo, no había otro medio. Eh, Luego, ese es en el aspecto geográfico. En el aspecto, pues, social, económico y político, religioso, pues él era un judío apasionado y muy religioso en formación judía con Gamaliel, un rabino importante, que cuando ve que se empiezan a formar los movimientos cristianos en Palestina, pues se perciben como sectas, ¿verdad? Y entonces él va como guiando la persecución a los que forman este movimiento. Y luego, pues su capacidad de cultura, su poder adquisitivo que era adecuado, pues por
por la ubicación, por su estrato, por su conocimiento, por su trabajo. Entonces vemos que era un personaje importante. Y cuando escribe las cartas es porque se ha convertido al cristianismo, forma comunidades, pero como primero se dirige a las sinagogas para llevar el mensaje a los judíos que están en la diáspora, eso significa que están fuera de Palestina, pues entonces muchos de ellos no les gusta el mensaje y lo sacan y no quieren formar no quieren formarse en ese movimiento y entonces él deja como desprotegidas a esas comunidades. Y entonces cuando está en otro lugar, pues aprovecha los viajes que se van haciendo, las personas que él conoce y envía cartas para continuar pues con el anuncio, ya ha dado el anuncio. Entonces, básicamente las cartas, algunas son catequéticas, o sea, de enseñanza, otras son parenéticas, o sea, de exhortación, y otras son doctrinales, haciendo énfasis en cuál es la enseñanza, y otras son pastorales, o sea, cómo se debe guiar a la comunidad. Entonces, eso es así como en un ámbito religioso de cómo es que nosotros debemos comprender a Pablo. Para comprender una carta, nosotros debemos ubicarnos en el contexto de la carta, o sea, del lugar. Si es a los Corintios, debemos ubicar Corinto, debemos ubicar su época, su cultura, sus costumbres, su religión, obviamente pagana, ¿verdad? Pero como va primero con los judíos, pues son los judíos que ya no ya no están tan centrados en el judaísmo de Palestina, pero sí siguen ciertas prácticas como la circuncisión, como guardar el sábado. Obviamente todavía tienen templo, porque el templo es destruido hasta en el año 70, dependiendo, y Pablo muere más o menos en el año 64, 68. Y entonces vamos viendo que todas las cartas, todavía hay un templo en Jerusalén, pero en el exterior lo que hay son sinagogas, y las sinagogas eran casas donde se reunían un grupo de personas a reflexionar lo escrito en el Antiguo Testamento, porque no había nada del Nuevo Testamento. Entonces, con esta información, la idea que tiene que quedar clara primero es que las cartas tienen un motivo, tienen una razón de ser. Son inspiradas porque están en el canon, y si están en el canon bíblico, quiere decir que son inspiradas y reveladas, o sea, Dios es el protagonista, pero hay una circunstancia histórica, una realidad geográfica, una situación política, social, religiosa y económica. Todo eso no lo podemos dejar al margen, sino todo eso entra en cada carta de Pablo. Y eso es básico porque solo así podemos entender por qué se queda preso, por qué sigue escribiendo desde la prisión, por qué mantiene esa fidelidad y lealtad a pesar de que pues es azotado, pues que tenemos que descubrir ahí o que reconocer el impacto del resucitado en su vida. Entonces, ubicar las cartas, ¿cómo hago yo para ubicar las cartas? Pues para ubicar las cartas, yo en mi Biblia entro a cada carta que voy a estudiar a lo largo de este trimestre y voy a ubicar la fecha, el autor, los destinatarios, el mensaje, porque es importante ubicar ese escrito en el tiempo. ¿Por qué es importante? Porque cuando Pablo empieza a escribir las cartas, no hay ningún evangelio escrito. Esa es la segunda cosa que hay que entender. Y cuando él habla de la escritura, solo está hablando del Antiguo Testamento, no está hablando del Nuevo Testamento porque no hay nada. Y esas cartas no se escribieron, pues Pablo no las escribió con la intención de que hoy nosotros la leyéramos.
sino que esas cartas se enviaron, como lo vamos a ir viendo, de una manera personal. Se la manda a Tito, se la manda a Timoteo o se la manda al coordinador, representante de tal comunidad o al pastor de esa comunidad, pero luego, cuando ya se empieza a formar el canon bíblico, pues esas cartas se recopilan. Y al recopilarse, pues se le va a llamar el corpus paulino, o sea, va a ser el conjunto de cartas que va a formar como una circular, o sea, como cuando nosotros conocemos esas cartas circulares que son para que las lea todo el mundo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ahí hay lineamientos doctrinales, como les digo, hay elementos catequéticos, hay elementos parenéticos, hay pues también litúrgicos. Entonces, todo eso que nosotros hoy lo vivimos y por eso siempre hay una lectura de Pablo, porque las cartas se leían en las comunidades y después se compartían, se circulaban. Cuando se llama una carta circular es porque se pasa por todos lados, ¿verdad? No todas las cartas salen del puño y letra de Pablo, unas sí, otras se las dicta y solo las firma, y otras, pues dependiendo, por eso es importante que en su Biblia ustedes antes de entrar a una carta, ustedes lean la introducción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una carta, ¿verdad? Cómo ponemos la fecha, el nombre y la dirección y a quién va dirigir. Pues Pablo también tiene un saludo, ¿verdad? Generalmente es a la iglesia o a la comunidad, que es lo que ya aparece como título, ¿verdad? Porque cuando dice lectura de la carta de San Pablo a los filipenses, ¿verdad? O a los tesalonicenses, bueno, pero eso no iba dirigido así, ¿verdad? Sino que iba dirigido pues a la comunidad de Filipo, a la comunidad de Corinto, a la comunidad de Tesalónica, y entonces, según los problemas que estaba viviendo esa comunidad y que de una o de otra forma él se enteraba. Entonces, los destinatarios van a ser importantes y se va también, lo que va a ser también importante es el asunto que va a tratar, porque es muy, muy importante saber de qué va a hablar. El saludo, pues casi siempre, eh, ya en nuestro momento, dentro de la teología, los saludos de Pablo se llaman doxologías. Doxo, pues es eh, como algo recto, algo correcto, y logos tratado, pues es una manera de saludar adecuada de acuerdo al mensaje que va a transmitir. Docto, ¿verdad? Recto, correcto. Por ejemplo, doctrina, ¿verdad? Cuando dice uno ortodoxo, una recta doctrina. Entonces, doxología, un tratado correcto doctrinal, ¿verdad? Donde va a ir una enseñanza que tiene fundamentos. No es que se le va a ocurrir a Pablo cada cosa, va a salir de su ocurrencia. Por eso es importante que antes de leer a Pablo, las cartas de Pablo, pues nosotros un poquito nos informemos de sus viajes, de, de la forma como él encuentra al resucitado o el resucitado lo encuentra a él, para decirlo mejor. Y eso es en el libro de Hechos de los Apóstoles, o Actas se llama también. Ahí no, como ya les repito, no hay una biografía, no hay una historia, no hay una vida de Pablo, pero sí hay muchísima información. Entonces, esta información se complementa. La que hay en Hechos de los Apóstoles nos ayuda a que nosotros comprendamos las cartas, y las cartas nos ayudan a que nosotros tengamos más fluidez en lo que Lucas nos quiere decir. Entonces, generalmente el cuerpo o el contenido de la carta es el mensaje que quiere transmitir. Y el mensaje no es siempre el mismo, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, a veces es una formación, a veces es una
una exhortación, incluso a veces es una corrección, porque se ha enterado de que algo está pasando mal y entonces alguien está actuando mal y entonces él, desde lo que él ha conocido del resucitado, porque ahí también vamos a ver, porque en Hechos de los Apóstoles solo se habla del encuentro que tiene con Jesús resucitado, ese encuentro se narra 3 veces y se narra en forma distinta y ya pues ya en las tareas ustedes pues su trabajo va a ser que busquen esas 3 citas y que vean las diferencias en la narración que hace Lucas. Y es extraño porque como alguien que es el autor del mismo libro puede contar un acontecimiento en 3 formas diferentes. Entonces, quiero que pongan atención en eso que les estoy diciendo para que cuando ustedes encuentren esas citas en Hechos de los Apóstoles, pues ustedes las lean con atención y vean las diferencias. Y cuando vean las diferencias, me gustaría saber qué preguntas se les ocurre hacer con esas diferencias. Bueno, lo vamos a explicar en la tarea que es para ponerles, pero para que ustedes vayan pensando, ¿verdad? Que entonces, eh, eh, Pablo no va a contar directamente esa experiencia, la va a contar, pero la va a contar como en una forma, que dijera yo, no descriptiva, sino que va a decir, por ejemplo, y por último se me apareció a mí que soy como un aborto. Y bueno, va a ser como analogías, pero no va a contar el hecho concretamente. Eso lo va a hacer Lucas en Hechos de los Apóstoles. Como vuelvo a repetir, en 3, ¿saben una cosa? Ah, sí estoy grabando, pensé que no estaba grabando. Pues lo va a hacer en Hechos de los Apóstoles en 3 momentos diferentes y ustedes tienen que encontrar la diferencia de esas narraciones, ¿verdad? De esa experiencia de Pablo y tratar de preguntarse por qué lo contará 3 veces y por qué al contarlo 3 veces no lo cuenta igual. Eso en cuanto a la experiencia. Pero en la carta a los Gálatas, nosotros nos vamos a dar cuenta que después de esa experiencia, que él no la narra en la carta a los Gálatas, pero sí la va a mencionar que tuvo esa experiencia y que después de eso se va a Arabia 3 años para tener una formación. Eso Hechos no lo cuenta. Entonces, por eso decíamos cómo Hechos nos ayuda para comprender las cartas nos ayuda para comprender Hechos. Y nosotros tenemos que estar muy atentos con Biblia en mano en este curso, viendo lo que se está informando, de dónde está saliendo y descubriendo el contenido que se va transmitiendo en la carta, ¿verdad? Entonces, el saludo casi siempre, por ejemplo, cuando nosotros tenemos en la Eucaristía, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con ustedes. Esa es una doxología y esa doxología está sacada de una carta de Pablo. Y esa carta de Pablo empieza así como un saludo. Entonces, ya ahí tienen varias ideas. Ya tienen ideas de que hoy no le llamamos saludo, le llamamos doxología. Se volvió una enseñanza. Tenemos esa como primera información. Como segunda formación, ese saludo es trinitario. O sea, ya Pablo ya tiene toda esa formación doctrinal que no la sacó de un momento a otro, sino que pasó 3 años estructurando, meditando todo lo que le sucedió con el encuentro del resucitado y tomando en cuenta su contexto cultural, religioso, social, que era judío, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasa de un momento al otro? Pues para que ustedes vean que las cosas no pasan mágicamente, pues en Gálatas él dice que ha pasado 3 años en Arabia.
Y Hechos nos va a contar por otro lado que cuando él está ya, pues como llegando a los lugares eh, para formar comunidades, pues va a conocer a Pedro, Santiago y Juan, los pilares, dice, de la comunidad en Jerusalén para coordinar las enseñanzas. Pero en Hechos pareciera que todo parecía, él tiene, como no hay una descripción así tan detallada de los eventos, pasa de un momento a otro y nosotros tenemos la dificultad de pensar que las cosas sucedieron mágicamente, pero no. Cuando tenemos este curso vamos viendo que el proceso de conversión es un proceso que lleva toda la vida. Si nosotros hemos visto evangelios y hemos entendido un poquito, vemos que incluso muere Jesús y los apóstoles no han entendido muchas cosas, ¿verdad? Que justamente para eso es Pentecostés, para que el Espíritu Santo dé testimonio de Jesús a cada uno de los discípulos, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos entendiendo toda esa conexión que van teniendo los textos. Y la despedida, pues siempre, pues las cartas normales, pues los saludamos con cariño, respetuosamente, atentamente, y Pablo pues también va a ser una despedida que también va a ser como bendición, ¿verdad? Y va a decir, se va a identificar en algunos lados como Pablo, apóstol del Señor. Entonces, este es como el cuerpo de una carta y en ese cuerpo de la carta yo un poquito les he dado una generalidad. Entonces aquí le dice, la carta la escribe el remitente. Eso se acuerda, está en la firma y está en el sobre, pero aquí no nos dicen que hubiera sobre, ¿verdad? ¿Cómo se mandaban en aquel tiempo las cartas? Pues no eran hojas, no eran con sobres, ¿se recuerdan? Eran pergaminos, estamos en un momento donde escribir no es fácil, porque el papel pues o salía del papiro, que era una planta, o el pergamino, que era pues de cueros de animales, ¿verdad? Entonces todo era muy difícil, pero porque para escribir en una parte de un animal pues tendrá que ser del cuerpo, porque no se puede ser de las piernas ni de las patas, tiene que ser de un lugar donde sea por lo menos un cuadro. Eso salía costoso. Luego, pues esculpir, porque las letras, los signos, más que todo, se tenían como que tatuar, ¿verdad? Ahora en el papiro, pues sí se utilizaba pues tinta y esa tinta pues se sacaba también de las plantas. O sea, para escribir era muy, muy, muy difícil. Entonces, quiero ubicarlos en todos esos contextos para que vean que si tenemos las cartas de Pablo hoy, no pensemos, no había imprenta, no habían correos, no habían mensajeros, las dificultades, primero para hacerlo, luego para enviarlos, y tampoco llegaban al día siguiente. A veces se tardaban meses, porque o iban por el barco, habían tal vez tormentas. De hecho, Hechos de los Apóstoles cuenta cosas así. Entonces, ¿pero qué nos va dando eso? Nos va dando un escenario. Primero, que las cartas de Pablo, lo primero que hay en el Nuevo Testamento. Segundo, que son tan importantes por la formación, por la exhortación, por la instrucción, por el acompañamiento y por la doctrina, que se han conservado como un tesoro. Fíjense que lo que estoy diciendo tiene que tener una implicación. Yo no sé si me están comprendiendo todo lo que estoy diciendo, pero una implicación quiere decir que tiene que tener un efecto, porque es muy triste que nosotros vayamos a la Eucaristía, oigamos eh, eh, la carta, lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, y lo oímos. No, vean todo el proceso de desgaste de todo tipo para escribir esas palabras.
Luego pasó todos los siglos que han pasado porque ya lo ubiqué en una fecha. Dije que la primera carta más o menos en el año 50. Entonces, des en cuenta todo el proceso histórico que se fue desarrollando a través de los siglos para que nos llegue hoy. ¿Cuánta gente a través de los siglos la ha ido leyendo, la ha ido poniendo en práctica para que nosotros hoy, pues apenas que lo oímos, ni siquiera lo escuchamos, y nos entra por un oído y nos sale por otro? Entonces, dense en cuenta que la importancia que tienen estos escritos es que son milenarios. Y en el caso de los evangelios, porque estamos hablando de Lucas y de Hechos de los Apóstoles, todas estas cosas se transmitieron primero oralmente. Porque si Jesús muere en el año 30 y Lucas va a escribir Hechos de los Apóstoles como en el año 85, fíjense, ¿cuántos años después de las cartas de Pablo? Entonces la comunidad de Lucas escribe pues el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles como en el año 85. ¿Dónde encuentro yo esa información? Pues en la introducción de su Biblia, Hechos de los Apóstoles, del Evangelio de Lucas y luego en las cartas, en la introducción de cada carta. Para eso no hay que comprar un libro, ahí lo tenemos en nuestras Biblias. Aparte de eso, yo sí tengo un material que les puedo compartir, pero para eso tendré que dárselo a alguien para que les saque fotocopia. Es lo que vamos a trabajar aquí. Yo no sé si me están viendo porque no me aparezco. Yo aquí a veces me miro, pero hoy no me miro, no sé por qué. Pero, pero bueno, Diga María si la está viendo. sí, ustedes Sí se ve. Ustedes Sí. sí, pero yo no miro si ustedes miran que les estoy presentando un cartapacio, que es donde está el material que yo les voy a compartir aquí virtualmente, ¿verdad? Pero que si alguien tiene el interés de tenerlo físico, pues entonces será que nos pongamos de acuerdo para que lo tengan. Entonces, yo quisiera que en este momentito, vamos a ver qué hora es. Ahorita ya son las 9. Tenemos 35 minutos. Y yo quisiera, como esta es la introducción, quisiera que me dijeran si les ha quedado claro lo que voy a quitar la pantalla y quisiera platicar un ratito con ustedes, si me lo permiten un momento. Mientras tanto, pueden platicarme si lo han comprendido, si tienen dudas, si ya lo sabían, si es nuevo. Bueno, lo que consideren que me pueden compartir en lo que cambio ahorita pantalla. Un momento. Pueden hablar. Bueno, no tienen ninguna duda ni nada. Todo les quedó muy claro, ya lo sabían. ¿Aló? Y buenas Pues para noches. comenzar, doctora, buenas noches. Soy Buenas noches. Gamaliel tiene apagado su micrófono. es Ya. que como vi que entró el otro hermano. Ah, ya. Bueno, para mí, yo, en primer lugar, tuve dificultades con la carga de la batería. Entré un poquito tarde, Ok. pero de conformidad con lo que pude escuchar en la parte que estaba terminando, Ujú. podría tener yo dos versiones. En primer lugar, que para mí es algo nuevo de la manera que usted lo está relacionando. Ok. Por la otra parte, pues las epístolas de Pablo las, las he escuchado Ujú. y he leído parte de la parte cuando él viajó hacia Jerusalén y fue aprehendido en la sinagoga
y Ujú, la llevaron lo estaban golpeando cuando tuvo que intervenir el comandante de la guardia ujú, romana con los soldados. Se lo llevaron ujú. y de ahí se lo dejó a otro, no recuerdo el rango Ajá, del otro comandante romano, que finalmente lo envió a Roma y naufragaron y todo eso, ¿verdad? Y finalmente Pablo, como a los 70 años, murió, ¿verdad? Esa parte de la que yo he podido conocer y que había un Félix que siempre lo mandaba a llamar porque lo que quería era que Pablo le diera dinero, ¿verdad? Extorsionarlo. Esas son las partes que he podido leer ya, de Pablo. muy Ujú. bien. Pero Gracias, ahora, Gabriel. ahora con esto me voy a compenetrar un poco más. Muchas gracias, le agradezco mucho. Entonces, quiere decir que muchas de las cosas que yo dije, según lo que dice Gamaliel, muchas cosas fueron nuevas. No sé cómo están los demás. Doctora, buenas noches. Buenas Eh, noches. sí, la verdad es que comparto la idea de mi compañero Gamaliel también. Es una forma muy clara de hacer una introducción, ¿verdad? Porque estamos viendo las cartas de San Pablo de la enseñanza, Ajá, no desde el relato, lo que pasó, a dónde fue, qué hizo, sino el trasfondo de todo lo que es enseñanza, de la estructura, me parece muy completo y de mi parte, pues es nuevo para mí. muy bien. Muchas Entonces, gracias. gracias, Silvita. Entonces, esto es el contexto para empezar cualquier tema, cualquier plática, cualquier cosa que vamos a empezar, lo tenemos que poner en contexto, porque si no lo ponemos en contexto, no podemos entender muchas cosas, ¿verdad? Entonces, para, para, para que ustedes vayan habituándose al uso de la Biblia, van a hacerme el favor, lo voy a apuntar, lo voy a poner en el portal, ya en el portal está la agenda. Y si ustedes quieren, no lo sé, para que sea más fácil la entrada, si quieren abrir un chat, es solo de mi curso, para que yo ahí les mande material o les mande algunas cosas solo personales de mi curso, pueden hacerlo. La persona coordinadora solo me pone a mí y al grupo de mi curso, de este curso de San Pablo. Y entonces ahí también les envío el link, porque a veces cuando están todos los otros links que de las otras clases, a veces no sé por qué se complica más que puedan entrar fácilmente. Eso si ustedes desean. Si no, pues estamos bien con estar en el portal con lo que tenemos y el chat de predicación primer año, ¿verdad? Así es que ustedes mandan. Yo lo digo a veces por temas prácticos, ¿verdad? Y, y, y pues porque muchas veces no sé cómo están ustedes con el portal, pero a algunos todavía les cuesta, no sé a ustedes. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Nelly López Buenas y noches. pues me parece bastante interesante. La verdad es que es nuevo para mí. Las cartas de San Pablo, pues de igual manera las leemos, las escuchamos tantas veces, pero realmente viendo el contexto de cómo usted nos lo está explicando, yo creo que va a ser una manera bastante práctica para nosotros poder, o para mí, poder entender lo que es las cartas de San Pablo, ¿verdad? Y con respecto a lo del chat, yo creo que, no sé qué digan los compañeros, pero a mí me parece mejor porque sí por ejemplo, hoy entré un poquito tarde porque me costó. Estamos todos ahí en el grupo y yo creo que es mejor estar individualmente. Gracias. Usted es la coordinadora, Nelly. No, no, señor. ¿Quién es la coordinadora o quién es el coordinador del grupo para ver si él opina Bueno, lo mismo? Buenas noches, soy bueno, yo. Andrés, muy bien, Sí, Andrés. ¿A usted le parece? ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Sí, pues muy interesante. También yo lo que sé del tema es pues lo que se escucha en la misa y la iglesia, pero pues no lo he tratado a profundidad y pues con muchas ganas de poderle sacar más fruto a lo que nos dejó, ¿verdad? Y en Al relación esfuerzo, a, y al sí, esfuerzo que ustedes hacen, al esfuerzo que ustedes hacen de ir conociendo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos como herramienta primera es la Biblia. Entonces, lo primerito que les dejo es que busquen en Hechos de los Apóstoles el encuentro del resucitado con Pablo. No les voy a dar la cita porque quiero ver cómo lo van a buscar, qué van a hacer. Entonces, una manera de ir como averiguando cómo están en su búsqueda en la Biblia, qué harían, y lo que les dije, que por favor lo pongan, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué hay tres narraciones? ¿Por qué si es el mismo autor las cuenta diferentes? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Y cuál sería la pregunta que ustedes le harían a Lucas después de esas tres preguntas? Eso de todas maneras se los voy a poner en el portal. Pero como la otra pregunta fue, ¿cómo están ustedes en el portal? Pues depende si abren el chat, pues ya ahí se las puedo mandar esas preguntas para que las tengan más accesibles si a alguien le cuesta usar el portal, si no, pues ahí está en el portal. sí, yo con gusto lo puedo hacer. ¿Usted me podría decir cuántos están inscritos para ver si, porque Pues aquí estamos fíjese que 6. si aquí habemos 6, conmigo 7. Yo no sé porque es primera vez que les estoy dando ahorita, pues el primer trimestre no les di. Entonces, hay varios en el chat de predicación, pero no sé si en este segundo trimestre se inscribieron todos, no lo sé. Entonces, eso habría que preguntárselo a Timoteo o no sé yo, pues no sé si Bueno, vamos a hacerlo con los mismos que estamos en la clase anterior y por favor, si alguien sabe que alguien no estaba así, me dicen y con gusto lo agrego. va. Entonces, para identificarlo, pone diplomado de predicación y pone mi nombre, ¿verdad? O pone San Pablo, o una cosa donde se pueda identificar, que ahí les voy a enviar el material. Ok, con gusto. Gracias, Andrés. Bueno. Entonces, ahí ya pues ya hicimos una especie de reconocimiento de lo que ustedes tienen y como todavía tenemos unos minutos, les voy a compartir pues lo que vamos a trabajar. Ahí me dicen ustedes si están viendo la imagen, ¿verdad? ¿Están viendo imagen? Sí, así Sí, es, las sí, diapositivas. Ok. sí la estamos viendo. Ok, entonces vamos a trabajar de esta manera y como ya les expliqué anteriormente, tenemos también un material de apoyo. Si alguien quiere tenerlo para fotocopiarlo y compartirlo, pues yo se los presto con mucho gusto. Entonces, vean pues, en el contexto, lo que ya hablamos que hay muchos contextos, el geográfico, el cultural, el social, el económico, el religioso y el político, y eso es en todo, en todo. Porque no es solamente la persona tiene una identidad de mamá, papá, de quienes lo crearon, pero luego tiene un entorno, y todo ese entorno afecta a su persona. Entonces, ya vimos así en una manera muy general los contextos generales. Ya vimos que Pablo, sus padres son judíos, por lo tanto, ustedes deben de comprender, solo con esa información, ustedes deben de comprender que él tiene una formación religiosa, ese es otro contexto, una formación religiosa judía, porque sus padres eran judíos y obviamente le inculcaron el amor a la Torá, ¿verdad? El amor al monoteísmo, un solo Dios. Hay que comprender a Pablo. Para comprender solo sus acciones, hay que entender por qué actúa como actúa y por qué piensa como piensa. Entonces está ese contexto cultural, social, religioso, ¿verdad? Y luego sabemos
que Pablo tiene esos padres judíos, pero nace en otro lugar, nace en Tarso. Y también vemos, porque ese es otro contexto, no solo geográfico, aquí tenemos contexto geográfico judío Palestina, griego Tarso de Grecia, y luego tenemos que el imperio que está dominando históricamente ese momento es Roma. Y entonces fíjense qué interesante, ciudadano romano, ciudadano. Entonces, fíjense que eso ni siquiera, Jesús no fue nada de eso, ¿verdad? No era ciudadano romano. Entonces, ¿qué quiere decir qué quiere decir con el solo hecho de saber de esas tres naciones? ¿Qué puedo sacar yo de conclusión? Bueno, primero lo que ya dijimos, que como era de padres judíos, pues los padres le inculcaron la fe, el amor a Yahvé, a la Torá, el apasionamiento al monoteísmo. Ok. Pero resulta que Grecia fue una cultura que aunque Roma, el Imperio Romano entra a Grecia, no lo domina culturalmente, lo domina políticamente, porque Roma abarcó todas esas áreas. Pero ahí tienen ustedes que entrar un poquito a ver que ahí están los grandes filósofos, el Areópago, o sea, Grecia está sumamente desarrollada culturalmente. O sea que cuando estamos hablando de un personaje griego, entonces estamos hablando de una persona culta, no solo religiosamente en la Torá judía, sino que ahora tiene conocimiento de muchas cosas más del mundo de aquella época. Y todavía más, ciudadano romano, pero ciudadano, ¿qué quiere decir? Que tenía, pues que tenía el pasaporte, la visa, para ir y venir de Roma libremente. O sea que solo con esos datos, solo con esos tres datos, ustedes tienen una información extraordinaria, pero eso es lo que tienen que ir aprendiendo, que esa información no la ven solo en la superficie, en la forma de lo que le están diciendo, sino que ustedes tienen que entrar a una profundidad mayor y eso es teología, ¿verdad? Entonces aquí ya viene el mapita y les ubica a Tarso. Mire, ¿dónde está Tarso entonces? Pues Tarso está en Asia Menor. Aquí ven ustedes que está Judea, Jerusalén, y entonces aquí está cerca de Egipto. Mire, aquí está el río Nilo. Entonces, aquí ya Egipto está en esta parte del África, aquí está esta parte del Asia y aquí esta parte de Europa, donde vienen los romanos. Entonces, vean, luego aquí está el Mar Negro, pero aquí está el Mediterráneo. Y luego ustedes van a encontrar, por ejemplo, van a encontrar en Hechos de los Apóstoles que la primera vez que les llamaron a las comunidades seguidoras de Jesús cristianos fue en Antioquía. Aquí está Antioquía. Entonces el mapa es para que ustedes se ubiquen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está Galacia, miren, y aquí dice, ustedes se dan cuenta, de Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Aquí está Galacia. Entonces, pero vean, Jerusalén, luego Judá, van a encontrar ustedes cuando en Pentecostés, van a encontrar todos estos nombres. Tiro, Sidón, Antioquía, la carta a los Efesios, miren. Entonces, toda esa parte pertenece a Grecia. Luego aquí está Creta, Alejandría, Cirene, ¿se acuerdan de Cirene? El Cirineo, miren, ahí ya logran ustedes entender de que este personaje que ayudó a Jesús, Simón el Cirineo, o sea, era de Cirene, quiere decir que era un forastero, ¿se dan cuenta? Ustedes no solo pueden quedarse con la información de forma que yo les doy, sino que ustedes tienen que ir abriendo la mente, porque eso es todo lo que ustedes van a estudiar de Sagrada Escritura. Y cuando ustedes tienen esa riqueza,
obviamente ustedes la pueden transmitir con una prédica, con una enseñanza, y la pueden transmitir a distintos niveles. La pueden transmitir a niños, a jóvenes, adultos, ancianos, a todo el mundo, porque ustedes están entendiendo toda la complejidad de la persona. Entonces, empezamos con eso. Pablo es hijo de judíos, o sea que su origen biológico, o sea, quiere decir que los genes que tiene Pablo en su biología son de judío, de palestinense, ¿verdad? Eso hay que decirlo también de Jesús. Cuando dice, ¿quién es Jesús de Nazaret? Bueno, es un judío. Hay que empezar por ahí. Es un judío. Porque si nosotros no entendemos que es judío, no vamos a entender por qué habla como habla, por qué se expresa como se expresa y por qué hoy nos cuesta tanto a nosotros entender su mensaje. ¿Por qué? Porque no somos judíos, ¿verdad? Ni tampoco estamos en el año cero, ¿verdad? De la era cristiana. Entonces, para eso nosotros estamos, pues, como dice él, escudriñando la escritura para conocer. Como judío, él pertenece a la tribu de Benjamín. ¿Dónde encontramos eso? Pues obviamente lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles. Pero fíjense bien, si las cartas fueron escritas primero, seguramente esa información está en alguna carta. Ya más adelante les va a ir tocando encontrar todas estas cosas que se dicen de Pablo, dónde las hemos encontrado. Y para los que saben más, pues que son más prácticos, ustedes le preguntan a Google, le dicen, ¿dónde podemos saber en dónde está escrito que Pablo es de la tribu de Benjamín? Y fácilmente ahí les sale la cita. ¿Dónde están las tres narraciones del encuentro del resucitado con Pablo? Y ahí les salen las citas. ¿Ya vieron? Ya les di el chivo. ¿Qué les parece? Bueno, pues aquí dice que Pablo nació en Tarso, pero Tarso no era una aldeíta. Fíjese que Jesús nació en Nazaret, que era una aldea que cuando preguntan quién es el que está predicando, quién es el que está ahí enseñando, dice, es Jesús de Nazaret. Y a ver si ustedes se recuerdan cómo Natanael pregunta, o dice, mejor dicho, ¿y puede de Nazaret salir algo bueno? Porque era apenas una aldeíta, ¿verdad? Insignificante, con un grupo de personas que se llamaban nazareos, o sea, porque todavía ellos esperaban pues las promesas, que se cumplieran las promesas del Antiguo Testamento y tenían la característica los nazareos de dejarse el pelo largo. Eso, ¿cómo lo saben ustedes? Porque eso está dicho en Sansón. Sansón era un nazareo. Entonces, vean cómo van conectando y los cursos que van recibiendo de Sagradas Escrituras, ustedes tienen que hacer conexiones. Es como un rompecabezas. Cada curso es una pieza de rompecabezas que ustedes las tienen que ir poniendo, si va arriba, si va abajo, por dónde van, y se van moviendo, ¿verdad? Entonces, resulta que Tarso era capital de la provincia romana. Fíjense, por eso era ciudadano romano. ¿Por qué? Porque vivía en una capital de una provincia donde Roma se había establecido. Porque fíjense que cuando ustedes ven Judea, ustedes se van a dar cuenta que allí había un rey títere, que ni era romano ni era judío, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Herodes, ¿verdad? Herodes no era judío ni era romano, pero quería quedar bien con los dos, quería quedar bien con Roma y quería quedar bien con los judíos, y por eso es un gran arquitecto. Herodes es un gran arquitecto, hace grandes obras de construcción, entre ellas remodela el templo que había sido destruido cuando Babilonia se los llevó al exilio. Después, cuando Ciro de Persa los regresa, esos son imperios que fueron dominando. Primero fueron los babilonios, se los llevaron al exilio. Después el imperio persa derrotó a los babilonios y los regresan a su tierra porque Ciro de Persa
no los quiere en Persia, solo regresa a su tierra. Y ahí Esdras y Nehemías encuentran un rollo que era lo único que había, y ese es el Deuteronomio. Empieza otra narración desde los orígenes, y entonces vamos viendo que construyen un templo, pero un templo muy, muy, muy pobre, porque se pueden entender ustedes, venían del exilio, la tierra estaba devastada cuando llegan, pues lo hicieron, ya no era tan majestuoso como el de Salomón, pero ese templo duró mucho tiempo hasta que llegó Herodes, y Herodes pues hizo un gran templo, que después fue destruido por los romanos en el año 70. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de eso? Porque estamos haciendo comparaciones. Estamos haciendo comparaciones y estamos viendo el lugar importante donde nace Pablo, y por eso es el nombre, ¿verdad? Saulo por judío y Pablo por griego, ¿verdad? Y fíjese, dice que nace entre el año 5 y 10 después de Cristo. O sea, no tenemos una fecha exacta. Pero eso quiere decir que cuando él nace, por ejemplo, pues Jesús tendrá ¿cuántos años? No sé cómo están ustedes en la información bíblica, pero los estudios bíblicos dicen que Jesús no nació en el año 0. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande, del que acabamos de hablar, murió en el año 4 antes de Cristo. Y se supone que ese Herodes el Grande fue aquel Herodes que mató a todos los niños, porque fue el que los magos, según el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Aquellos que vinieron buscando al rey del universo, pues Herodes se entera, siente envidia y quiere matarlo. Pues ese Herodes muere en el año 4. Entonces Jesús no pudo haber nacido después, ¿verdad? Que no pudo. Entonces tuvo que haber nacido antes del año 4. O sea que nosotros tenemos el año 0. Nosotros ahorita estamos en el 2000, ¿qué? En el 2024, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que Jesús, decimos después de Cristo. Y cuando decimos eso es porque pensamos, o porque así fueron los calendarios de antes, que Jesús había nacido en el año 0. Pero resulta que el estudio bíblico, el estudio literario, el estudio histórico demuestra que este personaje Herodes murió 4 años antes del año 0 que nosotros decimos que nació Cristo. Entonces, obviamente Jesús nació antes del 4. ¿Cuándo nació? Pues pudo haber nacido pues entre el año, pues unos 6 o unos 2 o 4 años antes. Esto pudo haber nacido, si Herodes murió en el año 4, Jesús antes, ¿verdad? Antes de Cristo, pues entonces tuvo que haber sido 4 años antes. Entonces, quiere decir que cuando nace Pablo, Jesús tenía más o menos los 12 años de los que habla Lucas, ¿verdad? Y también, entonces, cuando muere Jesús en el año 30, pues tampoco tenía 33, ¿verdad? Sino que tenía otra edad. Eso no lo tenemos claro, ya ven aquí, hacen una diferencia. Nació entre el año 5 y el año 10. Pues lo mismo pasa con Jesús. Nació entre el año, pues, 10 y entre el año 6, digamos, antes. Bueno, eso cambia lo que nosotros hemos entendido, que murió a los 33 años, que tenía 30. Bueno, todo eso con los estudios, para eso se estudia, para ir viendo las cosas, no para perder la fe, sino para ir como haciendo parámetros e ir entendiendo la historia que se nos está contando. Entonces luego pasamos al nombre. O sea que aquí estamos viendo no la biografía ni la autobiografía, sino estamos viendo datos sí biográficos, pero no toda una biografía. El nombre de Saúl lo recibió porque era judío y porque el primer rey de Israel se llamó Saúl. En sus epístolas se llama Pablo. Eso viene de la cultura griega, o sea, Paulus.
Y antes de su conversión prefería llamarse Saulo. Entonces, vean, ahí tenemos esa complejidad, pero muy entendible, ¿verdad? Porque después, ¿por qué no quiso llamarse Saulo? Pues porque obviamente dejó de ser judío, ¿verdad? Se volvió cristiano. Bueno, ¿cómo se educó? Pues pertenecía al grupo de los fariseos. Fue educado como, ya se acuerdan ustedes en los evangelios, todos los problemas que tiene Jesús con los fariseos. Y las primeras comunidades después de la muerte de Jesús los siguen teniendo a tal punto que ellos son sacados, echados del templo. Y después, cuando Pablo llega a cada lugar, también lo echan, porque los fariseos, pues ya tienen ustedes idea a través de la proclamación de los evangelios, los enfrentamientos que tenían con Jesús. Y se educó en Jerusalén, porque acuérdense que todo jovencito que llegaba más o menos a la mayoría de edad, que era los 12 años, tenía que formarse en la Torá. Ahí aprendían a leer, ahí aprendían a escribir. Entonces, obviamente que Pablo hablaba hebreo, arameo, porque se educó desde esas escrituras. Recibió una seria formación en las Sagradas Escrituras con métodos exegéticos. ¿Qué es la exégesis? Es el análisis y la interpretación de cada texto judío, y eso solo lo hacían los rabinos. Quiere decir que desde la perspectiva judía, él estaba 100 veces formado, estaba formadísimo, tenía mucha educación y por eso era celoso de defender la religión judía. Eso hay que entenderlo. Luego el lenguaje, pues, una cosa es el lenguaje y otra cosa es el idioma, ¿verdad? El lenguaje son las formas de hablar, que a veces se utiliza no directamente, correctamente el idioma. Entonces se utiliza un lenguaje adecuado. Por ejemplo, a veces como nosotros hablamos en Guatemala, el lenguaje es diferente a Salvador o a Honduras en algunas palabras. Claro que todos hablamos español, pero notamos la diferencia en el lenguaje. El idioma es el español, pero el lenguaje nos diferencia a muchos. Entonces dice aquí que su lengua nativa era el griego, pero su lenguaje era koiné. ¿Qué quiere decir? Que hablaba un lenguaje popular, el del pueblo. No, porque acuérdense que los griegos, ahí estaban los filósofos, y esos tenían un lenguaje alto, así, bien desarrollado, porque de ahí surge la filosofía, el pensamiento, ¿verdad? Desarrollado. Y las grandes predicaciones que ellos hacían, en los campos. Cuando llega Pablo y llega al Areópago, dice, ¿verdad? Entonces ahí era donde ellos hacían sus grandes disertaciones, no necesariamente religiosas, sino del sentido de la vida, de ideas que iban teniendo. Entonces sabía hebreo porque tuvo lecciones con los fariseos, pero también aprendió arameo. Acuérdense que arameo era la lengua de Jesús, ¿verdad? El arameo, que era, dice, una lengua de comercio. Ya ustedes están ubicando a las dos personas, ¿verdad? A Jesús de Nazaret y a Pablo. Entonces ven la formación de y ven a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Con una lengua de comercio, apenas de Nazaret, pues un hombre artesano, ¿verdad? Jesús no solo trabajaba la madera, era artesano, carpintero, albañil, bueno, lo que había de trabajo, ¿verdad? De joven, Pablo estaba aficionado a las pruebas atléticas. Sí, acuérdense ustedes que las Olimpiadas nacen en Grecia. Y por eso él mucho en sus cartas va a hablar del premio que es la corona de laurel que se va a recibir. Hay que entender el lenguaje desde su cultura. Luego también tenía una gran cultura general en la literatura, o sea, era letrado, leía y escribía.
Fíjense que de Jesús no sabemos nunca nada que escribió, más aquello que hizo como unos signos en el polvo del suelo cuando le llevan a aquella mujer encontrada en adulterio, ¿verdad? En cambio, Pablo tenía toda esa literatura filosófica y de religiones del mundo pagano. O sea, volvemos a seguir desde la perspectiva judía, era instruido, y desde la griega, mucho más. Recibió una educación humana en ese ambiente helenista, es lo mismo que griego, ¿verdad? Y pues como cerecita del pastel, pues es ciudadano romano, o sea, tiene grandes prestaciones. Vean ustedes lo que la gente sufre para tener una ciudadanía en Estados Unidos. Y ya cuando tiene esa ciudadanía, pues tiene ventajas, ¿verdad? Entonces ya ustedes pueden darse cuenta. Entonces aquí, él como ciudadano romano, y Roma era el imperio en ese momento, pues ya pueden ver ustedes cómo le va de bien. O sea, él no tenía necesidad de entrar en un gran problema o en un grandes problemas por Jesús. Él su vida la tenía hechísima. No necesitaba meterse en líos. Entonces, después de sus estudios rabínicos, se muestra decidido a perseguir a los cristianos. Y entonces se opone a ellos. Esto lo vamos a encontrar en Hechos. Esto aquí nos vamos a quedar porque aunque ustedes entraron tarde, pero ya son las 9:35 y a esta hora se termina el curso. Así es que ustedes tendrán que ser más puntuales. Entonces, vean, solo para terminar aquí, ¿por qué? Ya tienen todas las razones y todas las ideas, ¿por qué? No es porque sea un hombre malo, ni porque él sea un matón y medio. No, él es fervoroso, apasionado en su judaísmo, y entonces él es la cabecilla de las persecuciones, ¿verdad? Entonces, volvemos otra vez con la palabra iglesia, que significa comunidad, pero en griego es eclesía, por eso se traduce en iglesia. Pero en la iglesia, ¿qué es lo que hay? No está hablando del templo, porque ellos tenían solo un templo, no habían, así como ahora, tantos templos, ¿verdad? Tantas iglesias, como nosotros decimos, ay, la iglesia, aquí hay como 5 iglesias, allá en aquella cuadra hay otra iglesia. No, eso no es así. Eran comunidades. Hay que entrar en el contexto de la época para entender el lenguaje. Y entonces él se confiesa perseguidor de esas comunidades. Y ustedes en esas cartas van a encontrar los conflictos que tenía cada comunidad. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? Que claro, se acepta a Cristo, pero luego hay una serie de combate interno para ir quitando las antiguas costumbres, hábitos paganos, porque Grecia de la pagana, Roma también. Los únicos monoteístas eran los judíos, y los judíos pues no aceptaron a Jesús porque pues lo crucificaron como un malhechor, ¿verdad? Y como alguien que pues como un farsante, ¿verdad? Porque había dicho cosas que luego no las demostró, como que a otros curó y él mismo no puede bajarse de la cruz, como que a otros liberó, bueno, cosas así. Eso ya lo saben, pero para que ustedes se den cuenta. Así es que dudas, preguntas hasta ahorita, que aquí quedamos. ¿Ya nada? ¿O ya se fueron a dormir? Claro. ¿Está claro? Doctora, disculpe, ¿estas presentaciones las va a subir al portal o nos las van a compartir? Esto yo la estoy grabando, va a quedar grabado y yo lo voy a pasar. Si usted, el padre no le gusta mucho que uno las grabe, pero yo las paso al portal y luego se las paso al chat que ustedes abran. Al que está abierto ahorita, no la paso porque al padre no le gusta. Ah, bueno, sí, porque creo que serían de gran ayuda, ¿verdad?